Me partí el alma 20 años en Estados Unidos, mandando $5,000 cada mes para que a mi esposa y a mi hija no les faltara nada. Y cuando regresé a mi propio país, me estaban esperando con un acta de divorcio. Me echaron a la calle como si fuera un perro, como si todo mi sacrificio no valiera nada. Les di casa, comida, lujos, y aún así me señalaron de abandonarlas. Eso fue lo que me pasó. Me traicionaron cuando más soñaba con abrazarlas. Después de 20 años trabajando sin parar en Estados Unidos, cruzando el desierto con el sueño de darle lo mejor a mi familia, lo último que imaginé fue que al volver a mi país, lo primero que recibiría sería una hoja de divorcio. Llegué con la ilusión en el pecho, con regalos, ropa nueva y la esperanza de abrazar a mi esposa y a mi hija. Había pasado tanto tiempo soñando con ese momento que hasta lloré al bajar del avión. Pero cuando salí por la puerta, nadie estaba esperándome. Me quedé viendo a todos los que se reencontraban con sus familias y sentí un vacío en el alma. Tomé un taxi con el corazón latiendo fuerte, nervioso, feliz, pensando que quizá me habían preparado una sorpresa en casa. Pero cuando llegué, ni un globo ni una sonrisa. Ella salió con los brazos cruzados, seria, y mi hija detrás con una cara que no reconocí. Lo primero que me dijo fue: «Aquí está lo que viniste a buscar», y me puso en la mano una carpeta con el acta de divorcio. Yo no entendía nada, pensé que era una broma, que estaban molestando. Pero su voz fría me hizo entender que no era un juego. «Ya no te necesitamos, José. Te fuiste y nos dejaste solas. No puedes volver como si nada hubiera pasado», me dijo sin mirarme a los ojos. Me quedé callado, tratando de explicarle que todo lo hice por ellas, que cada dólar que gané lo mandé para su comida, para su ropa, para su casa, para su escuela. Le recordé que no hubo un solo mes que fallara con los $5,000, que nunca me olvidé de su cumpleaños, ni de la Navidad, aunque estuviera solo trabajando bajo la nieve o el sol. Pero no quiso escucharme. Intenté acercarme a mi hija, pero ella se hizo a un lado. Supe que la habían llenado de palabras contra mí, que ya no me veía como su padre, sino como un extraño. Vi que detrás de ellas había un carro nuevo y muebles que yo nunca compré. Y en la puerta, un hombre me miraba con una sonrisa burlona, como si ya supiera que mi lugar estaba ocupado. Pregunté quién era y mi esposa solo me dijo: «No tienes derecho a preguntar. Tú nos abandonaste». Esa palabra me dolió más que cualquier golpe. Abandonarlas, cuando todo lo que hice fue trabajar para que nunca les faltara nada. Sentí que me arrancaban el alma. Quise entrar a la casa, pero ella se puso frente a mí y me gritó que si no me iba llamaría a la policía. Me quedé parado unos segundos, mirando esa casa que construí con mis manos, ladrillo a ladrillo con mi sudor, y ahora ni siquiera podía cruzar la puerta. Salí caminando sin rumbo, con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Esa noche dormí en una banca, abrazando mi mochila, preguntándome cómo era posible que la vida me pagara así. Recordé todo lo que viví para llegar hasta ahí. La primera vez que crucé el desierto, el miedo de morir bajo el sol, los días sin comer, los compañeros que se quedaron en el camino. Recordé mis manos llenas de ampollas, los inviernos donde dormía en un colchón tirado en el suelo, el ruido de los camiones en la madrugada y mi única compañía, una foto vieja de mi hija. Todo lo hice por amor, por darles un futuro, y ahora me trataban como si fuera un desconocido. La gente dice que el dinero no compra cariño, y esa noche entendí lo que significa. Porque yo les di todo lo material, pero parece que en el camino perdí su corazón. Caminé hasta que el cansancio me venció. Miraba las luces de las casas y pensaba que en alguna de ellas podía estar durmiendo alguien que jamás se separó de su familia, aunque no tuviera nada. Y yo, que lo di todo, estaba solo. No sabía si llorar o gritar. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y confusión. No entendía cómo se puede olvidar a alguien que te sostuvo tantos años. Cuando empezó a amanecer, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. No quería molestar a nadie. No quería que me vieran derrotado. Solo quería entender por qué el amor se había vuelto desprecio, por qué los sacrificios no valieron nada. Pero en el fondo, muy dentro de mí, algo me decía que no podía rendirme, que la vida todavía tenía algo preparado para mí, aunque en ese momento no lo podía ver.
Me llamo José David Escobedo Arreola y tengo 58 años. Nací en un pueblito de Zacatecas donde las calles son de tierra y la vida es dura. Desde joven supe que aquí no había mucho que hacer. Y cuando mi hija nació, juré que ella tendría lo que yo nunca tuve. Por eso me fui a Estados Unidos, cruzando el desierto con miedo, con hambre y con la esperanza de darle un futuro mejor. Recuerdo la primera vez que vi esas luces desde lejos. Las rodillas me temblaban, el corazón me latía como loco. Pensé que ese sacrificio valdría la pena. Los primeros años fueron los más difíciles. No conocía a nadie. Dormía en el suelo de una bodega con otros paisanos. Comíamos frijoles de lata y trabajábamos hasta 14 horas diarias. Pero cada mes, sin falta, mandaba el dinero a México. Eran $5,000 que significaban mi sangre, mi sudor, mis manos partidas y mis huesos cansados. Yo soñaba con el momento en que pudiera regresar, abrazarlas y que me dijeran: «Gracias por todo, ya no tendrás que sufrir más». A veces me enfermaba y aún así iba a trabajar. Hubo un invierno en que me dio una fiebre fuerte y no tenía dinero para ir al doctor. Un amigo me llevó cobijas y me dio té caliente. Ese mes mandé el dinero igual, porque en mi mente solo había una idea: que mi hija tuviera escuela, que mi esposa no pasara hambre, que pudieran vivir con dignidad. Con los años logré tener papeles. Trabajé en construcción, levantando casas que nunca serían mías. Cada ladrillo que colocaba me recordaba que algún día regresaría a la casa que construí en México. Les mandé dinero para hacerla bonita, para ponerle piso nuevo, cocina moderna, aire acondicionado. Llamaba los domingos y escuchaba sus voces. Mi hija me decía: «Papá, ya quiero que regreses», y yo le prometía que pronto. No sabía que detrás de esas palabras había distancia, frialdad, que el cariño se estaba apagando. Los compañeros me decían que tuviera cuidado, que a veces la gente se olvida del que se fue. Pero yo no quería creer eso. Pensaba que mi amor y mis sacrificios eran suficientes. Cada Navidad trabajaba doble turno. En lugar de estar cenando con mi familia, estaba en una obra, con las manos heladas, imaginando su cena, sus risas. Y aunque me dolía, me consolaba pensar que valía la pena. Pasaron los años, y mientras algunos regresaban a México con las manos vacías, yo pude ahorrar. Les compré un carro, les puse negocio y me sentía orgulloso. Mandaba fotos desde el trabajo, sonriendo aunque por dentro estaba cansado. Nunca gasté en mí, no tuve lujos, no salía de fiesta, no conocía a nadie más. Mi vida giraba en torno a ellas. Era como vivir para un sueño. Pero ahora que regresé, me doy cuenta de que mientras yo contaba los días para volver, ellas contaban los días para olvidarme. No sé en qué momento cambiaron, si fue por las palabras de otros o porque el dinero se volvió más importante que mi presencia. Tal vez pensaron que yo era solo un proveedor, un cajero automático, pero detrás de cada dólar había noches sin dormir, heridas, lágrimas escondidas. Recuerdo un día en particular cuando un compañero murió en un accidente en la obra. Todos lloramos, y yo solo pensaba en que si me pasaba lo mismo, nadie en mi casa sabría cuánto los amaba de verdad. Esas cosas te hacen pensar, te hacen valorar. Pero parece que en mi caso, ellos no sintieron lo mismo. A veces me pregunto si hice mal al irme, si debí quedarme aunque no hubiera dinero, aunque viviéramos en la pobreza. Pero lo hice por amor, por darles lo que yo no tuve. Nunca imaginé que al final me dirían que las abandoné. Esa palabra se me clava en el alma. No saben que la soledad que viví allá fue más dura que cualquier cárcel. No saben lo que es cenar solo en una mesa de trabajo, ver el teléfono sin recibir mensajes y aún así seguir creyendo que lo hacías por algo bueno. Hoy entiendo que el sacrificio no siempre se paga con amor, que a veces el dinero cambia a las personas y que hay corazones que se enfrían con el tiempo. Pero también sé que la vida no se acaba con una traición. Aunque me hayan dado la espalda, aunque me hayan echado a la calle, sigo vivo, sigo de pie, porque dentro de mí hay una fuerza que no se rinde, la de un hombre que empezó de cero más de una vez y que no piensa quedarse tirado. Cuando intenté hablar con mi esposa para aclarar las cosas, lo único que recibí fueron palabras que me cortaron más que un cuchillo. Me miró con desprecio y me dijo: «Tú no eres un buen padre ni un buen esposo, José. Nunca estuviste aquí, nunca viste crecer a tu hija, no sabes lo que pasamos». Me quedé helado.
Quise responderle que yo trabajaba día y noche para que no les faltara nada, que cada sacrificio era por ellas, pero me interrumpió con un grito. «No necesitamos tu dinero si no estuviste con nosotras». Mi hija, la misma niña a la que le cantaba en las llamadas, a la que le mandaba muñecas en Navidad, me dio la espalda. Le pedí un abrazo y se quedó parada, con los brazos cruzados sin mirarme. Sentí que se me rompía el corazón en pedazos. Era como si de pronto me hubieran borrado de su memoria. La escuché decir con voz temblorosa pero firme: «Tú nos abandonaste». Esa palabra me retumbaba en la cabeza una y otra vez. Quise explicarle que nunca las dejé solas, que aunque estuviera lejos siempre estuve pendiente, pero me callaron. En ese momento supe que mi lugar ya lo había tomado otro. Ese hombre que entraba y salía de mi casa con toda la confianza. El mismo que me vio llegar con maletas y se burló en mi cara. Me miraba como si yo fuera un intruso, como si la casa que construí con mis manos ahora fuera suya. Sentí un nudo en la garganta. No podía creer que la mujer a la que le di todo me tratara como un estorbo. Y como si no fuera suficiente, me lanzó otra frase que jamás voy a olvidar. «Todo lo que mandaste fue por obligación, no por amor. El dinero no reemplaza tu ausencia». Eso me destrozó, porque cada dólar que mandé iba lleno de amor, de lágrimas, de cansancio. No era obligación, era sacrificio. Me quedé parado sin saber qué hacer, con la mochila aún en la mano, viendo cómo la puerta se cerraba frente a mí. Intenté volver al día siguiente, buscando otra oportunidad para hablar, pero ya no me dejaron entrar. Mi hija me miró desde la ventana con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Me pregunté qué tanto le habían dicho de mí para que me tratara así, qué historias le habrían inventado para borrar los recuerdos de los abrazos y las llamadas. Los vecinos comenzaron a murmurar. Escuchaba sus comentarios a mis espaldas. «Mira, ese es el que se fue y lo cambiaron por otro». Otros decían: «Lo usaron como cajero automático». Cada palabra era una piedra que se me clavaba en el pecho. No sabía dónde meterme ni a quién acudir. Sentía que la vergüenza me perseguía por todas partes. Una tarde, mientras estaba sentado en una banqueta con la cabeza agachada, un vecino se acercó y me dijo al oído: «¿No sabías que tu esposa anda presumiendo que todo lo que tiene es gracias al nuevo hombre? Hasta dice que tú ya no cuentas». En ese momento entendí que me habían borrado de su historia, que todo lo que hice ya no valía nada. Ese día caminé sin rumbo, recordando todas las veces que, aún cansado y enfermo, me levantaba a trabajar solo para mandarles dinero. Recordé cuando un amigo me ofreció guardarme un poco para mí, y yo le respondí que no, que todo era para ellas. Y ahora me trataban como si nunca hubiera existido. Intenté buscar a un familiar para quedarme unos días, pero muchos me cerraron la puerta. Un primo me dijo: «José, no quiero problemas, mejor busca otro lado». Nunca me había sentido tan solo en mi vida. La familia por la que me partí el alma me rechazaba, y la sangre de mi propia sangre tampoco me quería recibir. Esa noche me encontré en un parque, rodeado de sombras, abrazando mi mochila como si fuera lo único que tenía. No podía dormir, los recuerdos me golpeaban. Escuchaba la voz de mi esposa repitiendo que yo las había abandonado, cuando la realidad era que ellas me abandonaron a mí. Me dolía el cuerpo de tanto cargar tristeza. Sentía que la vida se me escapaba. No sabía si tenía fuerzas para seguir. Pensé en rendirme, en desaparecer, en dejar de luchar. Pero dentro de mí también había una voz que me decía que no todo estaba perdido, que la vida todavía podía sorprenderme, aunque en ese instante lo único que veía era oscuridad. Los días siguientes fueron una pesadilla. La noticia de mi regreso corrió rápido por el barrio, pero no por alegría, sino por burla. Algunos vecinos me miraban con lástima, otros con desprecio. Escuchaba comentarios como: «Pobrecito, 20 años allá y volvió con las manos vacías», o «tanto trabajar para que lo dejaran». Cada palabra era como una espina en el corazón. Me daba vergüenza salir, pero tampoco tenía a dónde ir. Mi esposa no solo me cerró la puerta, también le dijo a todos que yo las había dejado por otra mujer, que nunca mandé nada, que las hice sufrir. Y la gente, sin saber la verdad, empezó a creerle. Un día me armé de valor y volví a tocar la puerta de la casa. Solo quería ver a mi hija,
explicarle que me escuchara aunque fuera 5 minutos, pero el hombre que vivía ahora ahí abrió la puerta antes que ella. Me miró con una sonrisa burlona y me dijo: «Ya no eres bienvenido aquí, compadre. Mejor busca dónde vivir, porque aquí ya no hay lugar para ti». Me empujó hacia afuera y cerró de golpe. Mi esposa apareció detrás de él, sin decir una sola palabra. Sus ojos no mostraban pena, solo frialdad. Fue entonces que supe que mi familia se había ido para siempre. Aunque siguieran vivos, intenté quedarme unos días en casa de un primo, pero me dijo que su esposa no quería problemas. Fui con un amigo de la infancia, pero ya no me reconocía. «Lo siento, hermano, ya tengo mis propios líos», me dijo mientras cerraba la puerta. Terminé en una terminal de autobuses, durmiendo en una banca, usando mi mochila como almohada. Las noches eran frías y largas. Me cubría con mi chamarra vieja y miraba al cielo pidiendo una señal, algo que me dijera que todo iba a estar bien. Pasé hambre. Había días que no probaba bocado. Caminaba por las calles buscando trabajo, pero nadie quería contratar a un hombre de casi 60 años, con cara cansada y ropa gastada. Un señor que vendía tamales me regaló uno cuando me vio débil. Me dijo: «Dios no abandona, amigo». Y esas palabras me dieron un poco de consuelo. Un mediodía, mientras me sentaba en una esquina, vi pasar un carro nuevo. Era el de mi esposa. Bajó con su nuevo hombre, bien vestidos, riendo, cargando bolsas de compras. Me escondí para que no me vieran, y sentí un nudo en la garganta. Todo lo que tenía era gracias a mí, y sin embargo yo no tenía ni para un plato de comida. No entendía cómo podía ser tan injusta la vida. Una tarde en el parque donde dormía, unos muchachos se acercaron a burlarse. Me dijeron: «Mira, ahí está el gringo fracasado, el que mandaba dólares y ahora no tiene ni para un taco». Se rieron y uno me lanzó una botella vacía. No respondí, solo bajé la cabeza. No tenía fuerzas para pelear. Esa noche, acostado sobre el pasto frío, pensé que ya no valía la pena seguir. Cerré los ojos y quise no despertar, pero entonces recordé el rostro de mi madre, su voz diciéndome de niño: «Hijo, mientras tengas vida tienes esperanza». Y algo dentro de mí se encendió, una chispa pequeña, pero viva. No quería morir así, humillado. Tenía que levantarme, aunque fuera poco a poco. Al día siguiente fui a buscar trabajo en una obra. El capataz me vio flaco, con la barba crecida, y dudó, pero me dio una oportunidad. Me pagó poco, pero al menos comí ese día. Con lo poco que gané, pude comprarme una torta y un café caliente. Lloré mientras comía, no por la comida, sino porque sentí que estaba empezando de nuevo, desde cero. Una noche, mientras descansaba afuera de una iglesia, un hombre mayor se me acercó. Me preguntó mi nombre y mi historia. Me escuchó en silencio y al final me dijo: «Dios permite caídas para mostrarnos quiénes somos. No te rindas, José. Los que te hicieron mal algún día pagarán». Le agradecí sus palabras. No sabía quién era, pero sentí que fue enviado para levantarme. A partir de ese día algo cambió dentro de mí. Dejé de pedir explicaciones, dejé de buscar a los que me rechazaron. Me prometí que iba a salir adelante, no para demostrar nada, sino para recuperar mi dignidad. La vida me había tumbado, pero todavía tenía corazón y eso nadie me lo podía quitar. Una mañana, con el poco valor que me quedaba, decidí volver una vez más a la casa. No iba a reclamar nada, solo quería hablar con mi hija, mirarla a los ojos y explicarle que todo lo que hice fue por amor. Toqué la puerta con la esperanza de que alguien me escuchara, pero quien salió fue el hombre que ahora vivía ahí. Me miró con desprecio, como si yo fuera un mendigo. Le dije con voz temblorosa que solo quería hablar unos minutos, pero no me dejó terminar. Me empujó con fuerza y me gritó: «Lárgate de aquí. Esta ya no es tu casa». Sentí el golpe en el pecho, no por la fuerza, sino por la humillación. Mi esposa apareció detrás de él, cruzada de brazos. Le pedí que interviniera, que me escuchara, pero solo me respondió fríamente: «Ya no tienes nada que hacer aquí, José. Firma los papeles y desaparece. Tú elegiste irte. Ahora vive con las consecuencias». Mi hija estaba detrás de ella, asomándose por la puerta, y al verme solo bajó la mirada. Ni una palabra, ni un gesto. Esa indiferencia dolió más que cualquier golpe. Me quedé parado en la calle con el corazón destrozado, viendo cómo cerraban la puerta en mi cara. Los vecinos que pasaban se quedaban mirando. Algunos se reían bajito,
Otros solo movían la cabeza. No podía creer que aquella casa que construí con mis manos, con años de trabajo y sacrificio, ya no me perteneciera ni siquiera en memoria. Caminé sin rumbo, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía a dónde ir. No tenía dinero ni familia que me recibiera. Esa noche la pasé sentado en una banqueta, con el estómago vacío y el alma hecha pedazos. Me sentía como un fantasma. Pensé en rendirme, en dejar de luchar. La idea de no despertar ya no me daba miedo. Todo lo que había construido en 20 años se había ido en un solo día. Pero mientras estaba ahí, recordé las palabras de mi madre, esas que me decía cuando era niño y teníamos hambre. Hijo, no te rindas. Dios aprieta, pero no ahorca. Cerré los ojos y le pedí a Dios que me mostrara un camino, una razón para seguir. No quería morirme así, derrotado, olvidado. Si la vida me había tumbado, entonces tenía que levantarme una vez más. Al amanecer me levanté decidido a cambiar mi destino. Fui a buscar trabajo aunque fuera lo más sencillo. Toqué puertas, pedí oportunidades y en una obra pequeña me dieron la mano. El capataz me dijo que me pagaría por día y aunque el sueldo era poco, para mí fue un rayo de esperanza. Ese primer pago me supo a gloria. Compré pan, un café caliente y sentí que la vida me estaba dando una nueva oportunidad. Con los días fui encontrando gente buena que me tendió la mano. Un señor que vendía herramientas me ofreció dormir en su taller a cambio de ayudarle a limpiar. Otro me regaló una chamarra y me dijo que veía en mí a un hombre trabajador, no a un fracasado. Esas palabras me devolvieron la fuerza. Empecé a guardar cada peso que ganaba. Ya no pensaba en vengarme, solo en volver a levantarme, en demostrarme a mí mismo que podía salir adelante sin depender de nadie. Me prometí que jamás volvería a pedirle ayuda a los que me traicionaron. Cada día que trabajaba, cada gota de sudor que caía de mi frente, era una señal de que estaba vivo y que todavía podía construir algo nuevo. Una tarde, mientras descansaba después del trabajo, vi a un grupo de hombres platicando sobre negocios pequeños. Uno de ellos me contó cómo empezó vendiendo comida en la calle y ahora tenía su propio local. Lo escuché con atención y pensé que si él pudo, yo también. Esa noche, con el corazón lleno de fe, decidí que iba a crear mi propio camino, sin rencor, pero con la fuerza de todo lo que había vivido. La tristeza seguía ahí, pero también una voz que me decía que lo mejor aún no había llegado. Tal vez la vida me había quitado lo que no necesitaba para darme lo que realmente merecía. Y aunque no lo sabía entonces, ese dolor sería la semilla de mi renacimiento. El impulso que me llevaría a convertirme en un hombre nuevo, más fuerte, más sabio y más digno que nunca. Los días comenzaron a pasar más lentos, pero también más claros. Ya no lloraba tanto como al principio, ahora pensaba con más calma. Una tarde, mientras revisaba mi mochila buscando un papel, encontré un folder viejo que había guardado por costumbre. Lo abrí sin pensar mucho, y ahí estaban los comprobantes de los giros que había mandado durante todos esos años. Eran decenas de recibos con mi nombre y el de mi esposa, pruebas de que nunca las abandoné. Los tenía organizados por fecha, como si en el fondo hubiera sabido que algún día los iba a necesitar. Al verlos, algo despertó en mí. Esa era mi verdad, mi historia escrita con sudor y sacrificio. Nadie podría decir que no cumplí. Me sentí más tranquilo, como si la vida me hubiera entregado una pequeña arma para defender mi dignidad. Guardé todos los recibos en una carpeta nueva y me prometí que nunca más iba a dejar que me humillaran con mentiras. Una semana después, conocí a don Rogelio, un señor que vendía materiales de construcción. Le conté mi situación mientras trabajábamos cargando sacos. Me escuchó con atención y al final me dijo: «Mira, José, la vida a veces te tumba, pero también te da oportunidades. Si quieres, puedo enseñarte cómo levantar un negocio chico. Yo empecé igual sin nada y ahora vivo de esto». Sus palabras me llenaron de esperanza. Poco a poco, comencé a trabajar más horas. Los patrones veían mi empeño y me daban más confianza. Uno me prestó unas herramientas usadas, otro me pagó un poco más. Cada peso que ganaba lo guardaba con cuidado. Ya no gastaba en cosas que no necesitaba. Comía lo justo, dormía donde me dieran posada, y todos los días agradecía tener trabajo. Una noche, mientras cenábamos con otros obreros, uno de ellos me habló de un abogado que ayudaba a migrantes.
Al día siguiente fui a buscarlo. Cuando le conté mi historia, me miró sorprendido y me dijo que tenía derecho a reclamar lo que era mío. Le mostré los recibos, las transferencias, las fotos que guardaba en mi teléfono de las casas que ayudé a construir y del dinero que mandé. Me dijo que eso era suficiente para demostrar que nunca abandoné a mi familia y que tenía derecho a una parte de los bienes que compraron con mi esfuerzo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo. El abogado me explicó que sería un proceso largo, pero que no me cobraba nada hasta resolver el caso. Le agradecí con lágrimas en los ojos. No era solo por el dinero, era por la justicia, por recuperar un pedazo de mi dignidad. Con el tiempo, también empecé a encontrar paz en cosas pequeñas. Me levantaba temprano, veía el amanecer y daba gracias por tener fuerzas para seguir. Empecé a anotar mis metas en una libreta, ahorrar tanto cada mes, aprender sobre materiales, buscar un local pequeño para rentar. Ya no vivía pensando en el pasado, sino en lo que podía construir ahora. Algunas noches todavía me dolía el recuerdo de mi hija. Me preguntaba si algún día entendería todo lo que hice por ella, si sabría que su padre no la abandonó. Pero ya no me llenaba de rabia, sino de un deseo profundo de sanar. Me decía a mí mismo que cuando Dios lo quisiera, la verdad saldría a la luz. Con la ayuda de don Rogelio, aprendí a manejar mejor el dinero y a conseguir clientes por mi cuenta. Empecé a ofrecer trabajos pequeños de reparación, pintura y albañilería. Al principio eran pocos, pero la gente empezó a recomendarme porque cumplía con mi palabra. Y así, sin darme cuenta, la vida me estaba dando otra oportunidad. Había pasado de dormir en la calle a tener trabajo, propósito y esperanza. Ya no era el hombre que lloraba en una banqueta. Ahora caminaba con la cabeza en alto. Sabía que todavía me faltaba mucho, pero también sabía que ya había dejado atrás lo peor. Tenía pruebas de mi verdad, una nueva meta y el deseo firme de levantarme con mis propias manos, sin depender de nadie, confiando solo en Dios y en el trabajo honesto. A veces, mientras trabajaba cargando materiales o pintando paredes, los recuerdos me llegaban sin aviso. No podía evitar pensar en todo lo que viví en esos 20 años lejos de casa. Recordaba cuando crucé el desierto por primera vez, con los labios partidos de sed, los pies sangrando y el miedo de no llegar. Uno de los muchachos con los que viajaba se quedó atrás porque no pudo seguir caminando. Esa imagen se me quedó grabada. Pensaba en mi esposa y mi hija, y ese pensamiento me daba fuerza para seguir. También recordaba las noches frías en los cuartos compartidos, cuando dormíamos de a 5 en un mismo espacio, con cobijas viejas y el ruido de los tráileres afuera. Había días en que no comíamos más que pan con café, pero yo nunca dejé de mandar el dinero, aunque me doliera el cuerpo, aunque me doliera el alma. En Navidad, mientras otros festejaban con sus familias, yo pasaba solo, viendo por el teléfono las fotos que me mandaban. Mi hija abriendo regalos, mi esposa posando con la casa nueva. Yo sonreía frente a la pantalla, escondiendo las lágrimas, convencido de que todo ese sacrificio valía la pena. No sabía que un día esas mismas personas me darían la espalda. Recordé también las veces que me enfermé trabajando. Una vez me caí de una escalera y me torcí el tobillo. El patrón me dijo que si no podía trabajar, no me pagaría. Así que al día siguiente volví cojeando con dolor, pero con la cabeza en alto. Lo único que me importaba era mandar los $5,000 cada mes. Nunca fallé. Nunca. Cuando esos recuerdos me golpeaban sentía coraje, pero también orgullo, porque a pesar de todo lo que sufrí, nunca hice daño a nadie. Fui un hombre honesto, trabajador, que lo dio todo por su familia. Y aunque ellos no lo valoraron, yo sabía dentro de mí que Dios vio cada lágrima y cada esfuerzo. Hubo momentos de humillación que todavía me dolían, como aquella vez que un compañero me preguntó por qué no regresaba a México si tanto extrañaba, y yo le respondí que no podía, porque aún no tenía suficiente dinero. Me dijo en tono de burla: «No te van a esperar, compa, allá seguro ya te olvidaron». Yo me enojé, le dije que no hablara así, que mi familia era distinta, pero ahora entendía que tenía razón. Pensar en todo eso me dolía, pero también me daba fuerza, porque cada lágrima que derramé era una semilla de lo que estaba por venir. Ya no quería vivir lamentándome. Quería que todo ese dolor se convirtiera en motor, en ganas de construir algo nuevo.
Empecé a hablar con otros hombres en la misma situación, migrantes que también fueron olvidados por sus familias. Algunos se quedaron sin nada, otros se levantaron con negocios propios. Escuchar sus historias me hizo darme cuenta de que no era el único. Y si ellos pudieron levantarse, yo también. Una noche, sentado frente al taller donde dormía, miré al cielo y le hablé a Dios. Le dije que no entendía por qué había tenido que pasar por tanto dolor, pero que si era parte de su plan, yo lo aceptaba. Le pedí que me diera sabiduría, paciencia y salud. No quería venganza, quería justicia. No quería odio, quería paz. Desde ese día, cada vez que recordaba una humillación, la usaba como impulso. Me decía a mí mismo, esto no va a quedar así. No porque quiera hacer daño, sino porque merezco recuperar mi dignidad. Y poco a poco, el dolor empezó a transformarse en aprendizaje. Aprendí que no se puede entregar el alma entera esperando que otros la cuiden. Que hay que quererse uno mismo, porque si tú te abandonas nadie te va a rescatar. Y entendí que aunque me hayan dejado en la calle, todavía tenía lo más valioso: mis manos para trabajar, mi fe y mi corazón limpio. Ya no era el hombre derrotado que lloraba en una banqueta. Era un hombre que empezaba a descubrir su verdadera fuerza, una fuerza que no venía del dinero ni de los demás, sino de adentro. Y sabía que con esa fuerza iba a salir adelante, aunque el camino fuera largo y difícil. Llegó un momento en que sentí que la vida me había quitado todo. Mi esposa me borró de su mundo. Mi hija ya no quería verme. Los vecinos me señalaban y yo no tenía ni un techo seguro. Dormía donde podía, a veces en una banca del parque, otras en la entrada de una iglesia. Cuando llovía, me metía bajo los techos de las tiendas cerradas para no mojarme. Mi ropa estaba gastada, mis zapatos rotos, y aún así me levantaba cada día con la esperanza de que algo bueno pasara. Un día, mientras buscaba trabajo cargando bultos en el mercado, me encontré con un amigo de la infancia que apenas me reconoció. Me vio flaco, envejecido, y al saludarme me preguntó qué había pasado conmigo. Cuando le conté, bajó la mirada y solo alcanzó a decir: «No todos valoran el sacrificio, José, pero si te esfuerzas, Dios te levanta». Me dio un billete de 200 pesos y me dijo que lo aceptara como señal de que todavía había gente buena. Esa noche comí caliente por primera vez en varios días. Sin embargo, la tristeza seguía pesando. Había noches en que lloraba en silencio, preguntándole a Dios por qué me había dejado solo después de haber dado tanto. Le decía que si mi destino era morir así, que al menos me dejara ir en paz. Pero en el fondo, una voz me decía que todavía no era mi hora, que debía resistir. Algunas personas me miraban con desdén, otras con compasión. Un señor que vendía pan me regalaba uno cada mañana. Me decía que veía en mis ojos a alguien bueno, no a un pordiosero. Esas palabras me devolvían un poco de fe. No tenía mucho, pero todavía tenía algo que no se compra con dinero: dignidad. Un día, mientras caminaba por las calles sin rumbo, pasé frente a la casa que construí con mis manos. Me quedé parado mirando desde lejos. Vi a mi esposa salir con el nuevo hombre, riendo, cargando bolsas de compras. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Esa casa la hice para que tuvieran un hogar, y ahora me dolía verla convertida en un lugar donde yo ya no existía. No me atrevía a acercarme. Solo me quedé quieto, mirando cómo entraban, y me prometí que algún día iba a tener un lugar donde nadie me corriera, donde pudiera descansar en paz. Esa noche, mientras dormía cerca de una iglesia, un sacerdote me encontró. Me despertó con cuidado y me preguntó por qué dormía ahí. Le conté mi historia, sin adornos ni mentiras. Me escuchó con atención, sin juzgarme, y al final me dijo: «Hijo, a veces Dios permite que toquemos fondo para mostrarnos un camino mejor. No te rindas, esta caída no es el final». Me ofreció quedarme en un cuarto pequeño detrás de la iglesia, a cambio de ayudar con la limpieza y algunos arreglos. No dudé ni un segundo. Por primera vez en mucho tiempo dormí bajo un techo. Me sentí agradecido, aunque el cuarto era sencillo, con una cama vieja y una cobija. No necesitaba más. Tenía un lugar donde descansar y eso ya era una bendición. Durante las mañanas ayudaba a barrer, arreglar cosas rotas y cargar sillas. Por las tardes salía a buscar trabajo. Poco a poco fui ganando confianza en mí mismo. La gente de la iglesia me trataba con respeto.
como a un ser humano. Me daban comida, me preguntaban cómo estaba, y eso me recordaba que no todo el mundo era cruel. Un domingo, mientras ayudaba a pintar una pared, una señora se me acercó. Me dijo que necesitaba que le arreglara un techo con goteras. Acepté encantado. Trabajé con tanto empeño que me recomendó con sus vecinos. Así fue como empecé a tener trabajo constante. No ganaba mucho, pero era honesto y suficiente para comer y ahorrar un poco. Cada noche, al cerrar los ojos, le daba gracias a Dios por no haberme dejado solo. Entendí que aunque había perdido a mi familia, todavía tenía una misión, que mi vida no se había terminado, que apenas estaba comenzando otra etapa. Ya no era el hombre derrotado que dormía bajo la lluvia. Ahora tenía esperanza, aunque fuera pequeña, y con esa esperanza iba a construir algo nuevo, paso a paso, sin rencor, con fe en que algún día la justicia y la vida me devolverían todo lo que me quitaron. Con el paso de los días, fui entendiendo que la vida me estaba dando una segunda oportunidad, aunque al principio no lo pareciera. Ya no me despertaba con lágrimas en los ojos, sino con una meta clara: salir adelante por mis propios medios. Cada mañana me levantaba temprano, ayudaba en la iglesia y luego salía a trabajar donde me necesitaran. Me empecé a acostumbrar a esa rutina, sencilla pero digna. No tenía lujos, pero tampoco me faltaba comida ni techo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. En los ratos libres platicaba con la gente del barrio. Muchos también habían pasado momentos difíciles. Un señor que vendía tacos me contó que años atrás perdió todo en un incendio y tuvo que empezar desde cero. Otra mujer me dijo que su esposo la abandonó con 3 hijos y que ahora mantenía a su familia vendiendo dulces. Escuchar sus historias me hizo ver que el dolor no era exclusivo mío, que todos cargamos cruces diferentes, pero que nadie está condenado a quedarse tirado. Una tarde, mientras reparaba una cerca en una casa, el dueño me ofreció quedarme unos días en un cuarto que tenía desocupado. Me dijo que veía en mí a un hombre trabajador y honesto. Acepté con gratitud. Ya no dormía en la iglesia, pero seguía ayudando cuando podía. Sentía que poco a poco mi vida iba tomando forma. Cada día que pasaba aprendía algo nuevo. Observaba cómo otros hacían negocios, cómo compraban materiales, cómo trataban a los clientes. Empecé a anotar ideas en una libreta vieja, hacer reparaciones por mi cuenta, ofrecer servicios pequeños, buscar clientes en los mercados o en los barrios cercanos. Ya no pensaba en lo que perdí, sino en lo que podía construir. Un domingo don Rogelio me invitó a un desayuno con varios trabajadores. Platicamos de la vida y de cómo cada uno salió adelante. Uno de ellos me dijo algo que se me quedó grabado. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es cómo te levantas. Esa frase me acompañó desde entonces. Decidí que iba a guardar cada peso que ganara, no para gastar, sino para invertirlo. Quería armar un pequeño negocio, algo mío, donde nadie me pudiera correr. Sabía que sería difícil, pero también sabía que ya había pasado por cosas peores. Si pude sobrevivir a la traición, al hambre y a la soledad, también podría salir adelante con esfuerzo. En las noches, me gustaba sentarme afuera del cuarto, mirar el cielo y hablar con Dios. Le agradecía por las personas que puso en mi camino y por darme fuerza. Ya no le pedía venganza, solo justicia y tranquilidad. Le decía: tú sabes lo que viví, no te pido que castigues a nadie, solo dame la oportunidad de recuperar mi vida. Un día, mientras trabajaba en una casa grande, la dueña me ofreció más trabajos. Me recomendó con sus amigas y en poco tiempo tenía varios encargos. Me pedían pintar, arreglar techos, reparar fugas. Mi nombre empezó a correrse entre la gente como el del albañil responsable que cumplía con su palabra. Eso me llenaba de orgullo. Poco a poco mi bolsillo empezó a sentir el cambio. Ya no era mucho, pero ya no tenía que contar monedas para comer. Guardaba los billetes con cuidado, pensando en el futuro. Soñaba con tener un taller propio, una pequeña empresa donde pudiera trabajar tranquilo y, quizás algún día, darle trabajo a otros hombres como yo, que también habían sido olvidados. Había noches en las que todavía pensaba en mi hija. Me preguntaba si sabría cómo estaba, si alguna vez le habían contado la verdad, pero ya no me llenaba de tristeza como antes. Ahora pensaba que cuando el momento fuera correcto,
Dios haría que nos reencontráramos. Y cuando eso pasara, quería que me viera de pie, digno, sin rencor. Empecé a entender que mi historia no terminaba con la traición, sino que apenas estaba comenzando. Que el dolor no era mi final, sino la base sobre la que construiría algo nuevo. Y aunque el camino era largo, mi corazón ya no estaba vacío. Ahora tenía fe, esperanza y un propósito. Eso era más valioso que cualquier riqueza que hubiera tenido antes. Con el tiempo, mi mente empezó a ordenarse y a mirar más allá del día a día. Ya no bastaba con sobrevivir. Ahora quería construir algo que fuera mío. Cada noche revisaba mi libreta, donde apuntaba lo que ganaba, lo que gastaba y lo que podía ahorrar. Anotaba ideas, contactos y nombres de personas que me daban oportunidades. Empecé a pensar en grande, sin miedo, porque entendí que cuando ya lo perdiste todo, también pierdes el temor a empezar desde cero. Una tarde, don Rogelio me invitó a tomar un café. Me preguntó cómo iba mi vida y le conté que quería montar un negocio propio. Sonrió y me dijo: «Eso es lo que te va a levantar, José. No esperes a que te den, tú crea tu camino». Me ofreció enseñarme a comprar materiales al mayoreo y me presentó a algunos proveedores de confianza. Gracias a eso, pude conseguir herramientas básicas a buen precio. Me sentía emocionado, como si la vida me estuviera dando una nueva misión. Con cada trabajo que terminaba, los clientes me recomendaban. Una señora me dio las gracias por arreglarle su techo y me dijo que pocos hombres eran tan cumplidos. Otro cliente me pagó un extra por dejar su casa impecable. Esas pequeñas muestras de aprecio me motivaban a seguir. Empecé a reunir suficiente dinero para rentar un pequeño local. Era un espacio modesto, con paredes descascaradas y techo de lámina, pero para mí era como un palacio. Ahí puse mi primer letrero hecho a mano: Reparaciones Escobedo, trabajo honesto, precio justo. El primer mes fue duro. Algunos días no entraba ni un cliente, y había noches en que dudaba de mí mismo. Pero cada vez que pensaba rendirme, recordaba los golpes del pasado, y me repetía que no iba a volver a caer. Me levantaba temprano, barría el local, organizaba mis herramientas y salía a buscar oportunidades. A veces regresaba cansado, pero con algún encargo bajo el brazo. Poco a poco, el trabajo empezó a fluir. El abogado que conocí meses atrás me llamó para decirme que el proceso legal seguía avanzando. Me explicó que las pruebas que entregué demostraban que yo había sostenido a mi familia durante años. Escuchar eso me dio esperanza, no por recuperar bienes, sino por limpiar mi nombre. Quería que el mundo supiera que no fui el que abandonó, sino el que fue abandonado. También conocí a personas que se volvieron como familia. Don Rogelio siempre estaba al pendiente de mí. Me enseñaba cómo manejar los clientes, cómo tratar con respeto y cómo guardar cada peso. Una vecina del local me traía comida cuando me veía trabajando sin parar. Su nombre era Teresa, una mujer sencilla, amable, que siempre tenía una palabra de aliento. Sin darme cuenta, comencé a sonreír otra vez. Empecé a anotar en mi libreta los objetivos nuevos: comprar más herramientas, contratar ayudantes, arreglar el local. Ya no pensaba en la casa que perdí, ni en el amor que se fue. Ahora mi mirada estaba puesta en el presente. Cada día que trabajaba era una victoria. Cada cliente satisfecho era una bendición. Algunas noches, al cerrar la puerta del taller, me quedaba mirando el letrero y sentía orgullo. Nadie me regaló nada. Todo lo que tenía era fruto de mis manos, de mi fe y de mi paciencia. Había aprendido que los tropiezos no te definen. Lo que te define es cómo te levantas. Ya no cargaba con odio ni rencor. Entendí que la mejor forma de sanar no era desear el mal, sino hacer el bien y vivir con dignidad. Me prometí que mi pasado no sería mi carga, sino mi impulso. Cada golpe que recibí me enseñó a ser más fuerte, más sabio y más agradecido. La vida seguía sin promesas, pero ahora yo tenía algo que antes no: la certeza de que podía salir adelante por mis propios medios. Tenía un propósito, tenía fe y sobre todo tenía la paz de saber que estaba construyendo mi destino con mis propias manos. El negocio empezó a crecer poco a poco. Ya no era solo un taller improvisado, ahora la gente del barrio me conocía por nombre. Cada semana llegaban más encargos: reparar techos, pintar fachadas, instalar pisos. Muchos clientes me recomendaban porque sabían que cumplía con mi palabra. Ver el taller lleno de herramientas
Escuchar el sonido de los martillos y las risas de los ayudantes que poco a poco fui contratando me llenaba de orgullo. Era mi manera de decirle al mundo que seguía vivo, que no me había rendido. Un día, mientras estaba terminando un trabajo, una vecina llegó al taller con una expresión de sorpresa. Me dijo: «José, hoy te vi en las noticias del pueblo, hablaron de ti, de cómo te levantaste después de que te dejaron sin nada». Me quedé callado, sin saber qué decir. No buscaba fama ni lástima, solo quería trabajar en paz. Pero al parecer, alguien había contado mi historia como ejemplo de superación. Esa misma tarde, mientras estaba cerrando el local, una camioneta se estacionó enfrente. Al principio no reconocí a la persona que bajó, pero cuando la vi de cerca, el corazón me dio un vuelco. Era mi exesposa. Venía con cara seria, con ropa elegante, pero su mirada ya no era la misma de antes. Se me quedó viendo unos segundos antes de hablar. «Nunca pensé que ibas a salir adelante», me dijo con voz baja, casi temerosa. «Nunca dejé de trabajar, solo me quitaste lo que construí», le respondí sin rencor pero con firmeza. Se quedó callada, mirando el taller. Supongo que no esperaba encontrarme así, de pie, con un negocio propio y la frente en alto. Quiso justificar lo que hizo, decir que se sintió sola, que pensó que ya no volvería. Pero sus palabras ya no me dolían. Ya no era el hombre roto que un día echó a la calle. Ahora era alguien que había aprendido a vivir sin depender de nadie. Intentó tocar el tema del dinero, de los bienes, pero le dejé claro que eso ya estaba en manos del abogado. Le dije que no buscaba venganza, solo justicia. Ella bajó la mirada, tal vez comprendiendo que la vida ya había dado su vuelta. Se despidió sin decir más, y yo solo le deseé suerte. Cuando se fue, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Era como cerrar una herida que tardó años en sanar. A los pocos días, el abogado me llamó para avisarme que el proceso estaba avanzando bien. Las pruebas eran contundentes. Los recibos y transferencias demostraban que yo había cumplido siempre. Me dijo que pronto habría una resolución a mi favor. No era tanto por el dinero, sino por limpiar mi nombre, por demostrar que nunca abandoné a nadie. Mientras tanto, seguía trabajando con más ganas. La gente que conocía mi historia me trataba con respeto. Algunos me pedían consejos, otros me contaban sus propios dolores. Me di cuenta de que mi experiencia servía para inspirar a otros que habían sido traicionados o olvidados, y eso me llenaba el corazón. Una tarde, mientras arreglaba una puerta en una casa, la dueña me dijo: «Usted tiene manos de bendición, señor José. Se nota que trabaja con el alma». Esas palabras me hicieron sonreír, porque sí, trabajaba con el alma. Cada clavo, cada brocha, cada reparación era una forma de sanar, de dejar atrás el pasado y construir un nuevo destino. De vez en cuando escuchaba rumores de que las cosas no iban bien para mi exesposa, que su nueva pareja la había engañado, que le había quitado dinero y desaparecido. No sentí alegría por eso, solo una profunda calma. La vida pone a cada quien donde merece, y yo ya no necesitaba desearle mal a nadie. Mi justicia era estar de pie, con paz en el alma y las manos limpias. Esa noche, mientras cerraba el taller, miré el letrero con mi nombre y respiré profundo. Todo lo que había perdido se transformó en fuerza. Todo lo que sufrí se convirtió en lección. Ya no era un hombre roto, era un hombre nuevo, hecho a base de trabajo, fe y dignidad. Con el paso de las semanas, las cosas empezaron a moverse más rápido. El abogado me avisó que la audiencia final estaba cerca y que, con todas las pruebas que habíamos presentado, era casi seguro que el juez dictaría a mi favor. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de nervios y alivio, no por ganar dinero, sino porque por fin se sabría la verdad, que no fui un padre ausente ni un esposo irresponsable, sino un hombre que dio todo. Mientras tanto, en el pueblo ya todos conocían mi historia. Algunos se acercaban para felicitarme, otros para contarme que habían pasado por algo parecido. Un señor mayor me dijo: «Lo que te pasó es injusto, pero Dios no se queda con nada. Tú hiciste lo correcto, y ahora la vida te lo está regresando». Sus palabras me dieron paz. Un día, mientras estaba pintando una casa, mi exesposa volvió a buscarme. Esta vez no venía con la frente en alto. Se le notaba el cansancio en la cara, los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo que el hombre con el que estaba la había dejado,
que le robó dinero y la engañó con otra mujer. Quiso llorar frente a mí, pero yo ya no era el mismo de antes. Escuché en silencio, sin burlarme, sin reclamarle nada. Solo le dije que todos recogemos lo que sembramos. Me pidió perdón por haberme tratado como un extraño, por haber creído mentiras, por no valorar los años que trabajé para ellas. Me dijo que mi hija también estaba confundida, que ahora entendía muchas cosas, pero yo ya no buscaba reconciliar el pasado. Le respondí con calma que no guardaba rencor, que la perdonaba, pero que ya era tarde para volver atrás. La audiencia se llevó a cabo unos días después. El juez revisó los documentos, los recibos, las pruebas de los envíos y confirmó que todo lo que se había comprado durante esos años provenía de mi trabajo. Dictó que yo tenía derecho a una parte de los bienes. Mi exesposa escuchó la resolución en silencio. Yo no levanté la voz ni celebré. Solo di gracias en mi corazón porque la verdad salió a la luz. Al salir del juzgado respiré hondo. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. No por el dinero, sino por la justicia. Ya no era el que abandonó. Ahora era el hombre que la vida había puesto en su lugar, con la frente en alto. Después de eso, seguí enfocado en mi taller. Cada día trabajaba más y la gente confiaba en mí. Incluso empecé a recibir pedidos grandes, arreglos completos de casas, remodelaciones y construcciones pequeñas. Con el tiempo, contraté a 2 ayudantes fijos, muchachos jóvenes que también venían de situaciones difíciles. Les enseñé que la única forma de salir adelante es trabajando con el alma y diciendo siempre la verdad. Una tarde, mientras descansaba afuera del local, mi hija apareció. Venía sola con paso tímido. Me quedé inmóvil, sin saber si acercarme o esperar. Cuando llegó frente a mí, me abrazó sin decir nada. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Lloró en silencio y entre lágrimas me dijo: «Perdóname, papá, me hicieron creer cosas que no eran ciertas». Le acaricié el cabello y le dije que no tenía nada que perdonar, que la amaba igual que siempre. Ese abrazo valió más que cualquier dinero o triunfo. Era la prueba de que, aunque me hubieran quitado todo, el amor verdadero no se pierde para siempre. A partir de ese día, nos vimos más seguido. Me ayudaba en el taller los fines de semana, y poco a poco recuperamos la confianza. Ya no hablábamos del pasado, sino del presente. Ella me decía que se sentía orgullosa de mí, y yo le respondía que todo lo que hice fue por ella. La vida empezaba a tomar sentido de nuevo. Ya no cargaba con heridas abiertas, solo con cicatrices que me recordaban de dónde venía. Y cada vez que miraba mi taller, mis manos trabajadoras y el rostro de mi hija sonriendo, entendía que había valido la pena no rendirme. Ahora sabía que los golpes duelen, pero enseñan, que el abandono lastima, pero también fortalece, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega para quien camina con la verdad. La noticia de la resolución del juez corrió como fuego por el pueblo. Muchos se sorprendieron al saber que yo había ganado el juicio, que la justicia reconoció que durante 20 años sostuve a mi familia sin faltar un solo mes. Algunos que antes me dieron la espalda comenzaron a mirarme distinto, ya no con lástima, sino con respeto. Y la verdad empezó a salir en cada conversación, en cada esquina, en el mercado. La gente hablaba de cómo mi exesposa me había dejado por otro, de cómo me echó a la calle con las manos vacías. Y ahora todos sabían que lo que tenía era gracias a mí. ¡Qué vergüenza para ella!, decían algunos. Otros comentaban que Dios siempre pone a cada quien en su lugar. Yo no buscaba humillarla, pero no podía negar que ver cómo la verdad se abría paso me daba una paz inmensa. Mi historia comenzó a llamar la atención. Un periodista local se acercó un día al taller para pedirme una entrevista. Me dijo que quería compartir mi experiencia como ejemplo de lucha y esperanza. Al principio dudé, pero acepté con la condición de que no hablaría mal de nadie, que solo contaría cómo logré levantarme. Cuando la entrevista salió publicada, mucha gente me buscó para felicitarme. Algunos hombres que habían pasado por traiciones parecidas vinieron a agradecerme por darles ánimo. Mientras tanto, mi exesposa ya no salía tanto. La gente la señalaba, y ella no encontraba cómo justificar lo que hizo. Los vecinos que antes le sonreían, ahora le daban la espalda. El hombre por el que me dejó la había estafado, le quitó su dinero
y desapareció sin dejar rastro. La casa que un día fue mía ahora estaba hipotecada, y los lujos que presumía se esfumaron. La vida le estaba cobrando las cuentas que creía saldadas. Yo, en cambio, veía cómo mi taller crecía. Cada día llegaban nuevos clientes. Un contratista grande me ofreció un trabajo para remodelar un edificio. Mis ayudantes y yo trabajamos duro, y al terminar nos felicitaron por la calidad. Ese proyecto me abrió muchas puertas. Por primera vez en años tenía estabilidad, comida diaria, un lugar digno y la tranquilidad de saber que nadie podía quitarme lo que gané con mis manos. Un domingo, la iglesia donde dormí meses atrás me invitó a compartir mi testimonio. Acepté. Frente a todos, conté cómo lo perdí todo y cómo la fe y el trabajo me devolvieron la vida. No hablé con rencor, hablé con gratitud. Muchos lloraron al escucharme. Al final el sacerdote dijo unas palabras que nunca olvidaré. José es prueba viva de que quien obra con amor y verdad, tarde o temprano ve la justicia de Dios. Después de ese día, comenzaron a llegar personas buscando consejos, viudas, hombres separados, jóvenes que no sabían qué hacer con su vida. Yo los escuchaba y les decía que nunca se rindieran, que el dolor no es para destruirnos, sino para hacernos más fuertes. Mi hija, que ahora trabajaba conmigo, también veía cómo la gente me admiraba. Un día me dijo: «Papá, ahora entiendo todo lo que hiciste. Fuiste un héroe silencioso». Esas palabras me llegaron al alma. Todo el sacrificio, todo el sufrimiento, cobraba sentido en ese instante. No voy a negar que me dolía ver a mi exesposa tan apagada, pero ya no sentía coraje. La vida se encargó de mostrarle lo que valía realmente un corazón sincero. Mientras ella enfrentaba burlas y rechazo, yo caminaba con la frente en alto, sin presumir, solo agradeciendo. A veces pasaba frente a la casa vieja, ya descuidada, con las paredes agrietadas y el jardín lleno de hierba. Era un reflejo del vacío que dejan las decisiones tomadas por orgullo. Yo no necesitaba entrar, porque entendí que mi hogar ya no estaba en un edificio, sino en mi alma, en el taller que levanté con trabajo, en los brazos de mi hija, en las personas que ahora me respetaban. El pueblo entero supo la verdad, y esa verdad fue la que me regresó la dignidad. Ya no era el hombre al que humillaron, ahora era el ejemplo de que el que siembra con amor siempre cosecha justicia. Con el paso de los meses, las consecuencias para mi exesposa se hicieron inevitables. Lo que antes era una vida llena de lujos comprados con mi sacrificio, se convirtió en un camino lleno de deudas y vergüenza. El hombre por el que me cambió desapareció sin dejar rastro, llevándose con él los ahorros que le quedaban. Los bancos comenzaron a reclamarle los pagos de la casa, y los vecinos que antes la adulaban, ahora la evitaban. Ya nadie quería escuchar sus excusas ni sus quejas. La gente comentaba que la vida le estaba cobrando caro haber despreciado a quien más la quiso. Mientras ella caía en desgracia, yo seguía subiendo paso a paso. Mi taller se había convertido en un negocio reconocido en todo el municipio. Tenía contratos con empresas, trabajaba en remodelaciones grandes, y muchos jóvenes venían a pedirme trabajo o consejo. Ya no era el hombre olvidado, sino un ejemplo de esfuerzo y fe. Me miraban con respeto y admiración. Una mañana recibí la invitación de la presidencia municipal para participar en una feria del trabajo. Querían que contara mi historia y mostrara cómo había salido adelante con empeño. Al principio dudé, pero acepté. Cuando subí al escenario y vi a tanta gente escuchándome, sentí un nudo en la garganta. Conté mi historia sin adornos, cómo crucé el desierto, cómo mandé dinero todos esos años, cómo me echaron a la calle y cómo Dios y el trabajo me levantaron. La gente aplaudió de pie. Algunos lloraban, otros gritaban: «¡Bravo, don José!». Sentí una paz que nunca antes había sentido. Al bajar del escenario, se me acercó una mujer con lágrimas en los ojos. Era mi exesposa. Venía vestida con sencillez, sin joyas, sin maquillaje, con el rostro cansado. Me pidió hablar en privado. Nos sentamos en una banca y me dijo con voz quebrada: «José, perdóname. No supe valorar lo que hiciste. Pensé que el dinero era amor y me equivoqué. Lo perdí todo». La miré con compasión, pero sin rencor. «Yo ya te perdoné hace mucho», le respondí. «Lo que pasó no se puede cambiar, pero sí se puede aprender».
Espero que algún día encuentres paz. Se echó a llorar. Dijo que había comprendido que el amor verdadero no se mide en regalos, sino en sacrificios. Que ahora entendía que mi ausencia física nunca fue abandono, sino entrega. Yo la escuché en silencio. Ya no había enojo en mi corazón, solo agradecimiento, porque la vida había mostrado la verdad sin que yo tuviera que levantar la voz. Esa misma noche, mi hija me abrazó más fuerte que nunca. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que todos hablaban de su padre como un ejemplo de lucha. Sus palabras fueron la recompensa más grande que pude recibir. Todo el sufrimiento, las lágrimas, las noches frías y los días de hambre se transformaron en orgullo, dignidad y amor verdadero. Mientras yo seguía creciendo, mi exesposa tuvo que vender lo poco que le quedaba para pagar sus deudas. Nadie la contrataba, nadie confiaba en ella. Terminó mudándose a una casa pequeña, sola, sin el hombre que le prometió amor eterno. La gente ya no la miraba como antes, y ella caminaba con la cabeza baja evitando las miradas. Era triste verla así, pero entendí que no era mi deseo ni mi venganza, sino el resultado natural de las decisiones tomadas sin corazón. Por mi parte, seguí enfocado en lo mío. El taller prosperaba, y ya estaba planeando abrir una segunda sucursal en otro barrio. Mis ayudantes habían aprendido tanto que algunos ya trabajaban por su cuenta. Me sentía feliz de verlos progresar, porque sabía lo que era empezar sin nada. En una entrevista de radio local, el conductor dijo: «La historia de José Escobedo nos recuerda que la humildad y el trabajo vencen cualquier injusticia». Escuchar mi nombre así, con respeto, me llenó los ojos de lágrimas, no por vanidad, sino por gratitud. Había pasado de ser el hombre echado a la calle al hombre admirado por su comunidad, y entendí que la verdadera victoria no era tener más dinero, sino tener paz, un corazón limpio y una vida construida con esfuerzo. Mientras algunos cosechaban soledad por sus errores, yo cosechaba respeto, amor y la satisfacción de haberlo logrado sin pisar a nadie. El tiempo siguió su curso, y con él llegaron nuevas bendiciones. Mi taller creció tanto que ya no cabíamos en el local. Renté uno más grande, con espacio para guardar materiales y una pequeña oficina. A veces, cuando me quedaba solo después del trabajo, miraba todo lo que había construido y me parecía increíble recordar que, no hacía tanto, dormía en una banca sin saber qué iba a comer al día siguiente. Dios me había levantado de donde pocos vuelven, y lo hizo dándome más de lo que alguna vez imaginé. Mi hija seguía a mi lado, ayudándome en el negocio. Había recuperado el cariño, el respeto y la admiración que un día pensé perdidos. Ahora caminábamos juntos, planeando el futuro, soñando con expandir el taller a otras ciudades. Cada vez que me decía «te quiero, papá», sentía que mi corazón se curaba un poco más. Era como si el amor que sembré durante años finalmente floreciera. Un día, mientras entregábamos un trabajo grande, conocí a una mujer llamada Patricia. Era dueña de una pequeña tienda de materiales y me pidió que le hiciera algunas reparaciones. Con el tiempo empezamos a platicar más. Tenía una historia parecida a la mía. También había sido traicionada y tuvo que empezar de nuevo. Su forma de ver la vida, su fe y su sonrisa tranquila me fueron ganando. Sin buscarlo, el amor volvió a tocar mi puerta, pero esta vez con madurez y sinceridad. No fue un amor de promesas vacías, sino de apoyo mutuo, de respeto y comprensión. Ella conocía mi historia y nunca me juzgó. Al contrario, me animaba, me recordaba lo que valía y me decía que el pasado ya no tenía poder sobre mí. A su lado, entendí que todavía era posible ser feliz, que las segundas oportunidades existen cuando el corazón se mantiene limpio. Mientras mi vida se llenaba de luz, supe que mi exesposa había tocado fondo. Perdió la casa, vendió lo poco que quedaba y terminó mudándose a un cuarto prestado. Las personas que antes la adulaban ahora ni la saludaban. Vivía sola, enferma y con la conciencia pesada. Me buscaron para decirme que estaba pasando necesidad, pero yo ya no tenía rencor. Mandé a un conocido a ofrecerle ayuda para medicinas y comida. No lo hice por obligación, sino por humanidad. No quería verla sufrir, solo quería cerrar el ciclo con paz. Cuando ella supo que esa ayuda venía de mí, lloró. Dicen que dijo entre lágrimas: «Ahora sé quién fue el que realmente me amó».
Yo solo di gracias a Dios por haberme dado un corazón que, a pesar del dolor, no guarda odio. Entendí que la justicia verdadera no está en ver caer al otro, sino en levantarse uno mismo sin hacer daño. Mi nombre empezó a sonar más allá del pueblo. Me invitaron a dar charlas en escuelas y centros comunitarios para contar mi historia de superación. Nunca me consideré maestro de nadie, pero veía en los rostros de quienes me escuchaban esa chispa que yo mismo había sentido cuando decidí no rendirme. Les decía que todo lo que uno pierde por amor o por injusticia, la vida lo devuelve multiplicado, si uno no deja que el corazón se ensucie con rencor. Hoy miro atrás y ya no me duele. Todo lo que pasé tenía un propósito: enseñarme que el amor verdadero no se compra, que la familia no se mide por sangre, sino por lealtad, y que el trabajo digno es el mejor refugio del alma. Ya no soy el hombre que regresó con las manos vacías. Soy el hombre que aprendió a vivir con lo esencial: fe, esperanza, trabajo y amor sincero. Cada mañana cuando abro el taller y veo el sol entrar por la puerta, sonrío, no porque tenga riquezas, sino porque tengo paz. Y eso, después de todo lo vivido, vale más que cualquier casa, cualquier lujo o cualquier traición. La vida me quitó mucho, pero también me devolvió lo más grande: mi dignidad, mi familia y un corazón en paz. Y aunque muchos me preguntan cómo logré salir adelante, siempre respondo lo mismo: no fui yo solo, fue Dios quien me sostuvo cuando ya no tenía fuerzas. Y así, sin rencor y con gratitud, sigo caminando, con la frente en alto, el alma tranquila y la certeza de que todo lo que se hace con amor, tarde o temprano, se convierte en bendición. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.